Hola gente, quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, es de Deadmaster 9000, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. El dios olímpico de la destrucción, capítulo 28, la titanomaquia XXI. La vida podría ser tan aburrida. Calipso sería la primera en admitir ahora que, hasta hace poco, este había sido el pensamiento más frecuente en su mente. Uno que nunca se decía, pero que la diosa también había sentido durante casi todo el tiempo que había existido, que aunque era un periodo de tiempo preciosamente corto en comparación con sus aliados, todavía era un largo tramo en su mente. Un siglo completo. Ese fue el tiempo que ella había estado alrededor. Y durante casi todo el tiempo, no había hecho nada más que deambular como le placía o quedarse atrapada en su lugar con poco más que hacer que sentarse cómodamente en sus manos, en su mayor parte. Ella, como muchos a los que conocía, se relajaba y descansaba. Todo el tiempo que deseaba, conversaba con sus compañeras deidades cuando lo deseaba y, en general, pasaba pacíficamente año tras año sin incidentes y sin cambios. Nunca supo el significado de las dificultades, o cualquier otro sentimiento negativo como el dolor o la miseria. Solo la monotonía de una rutina que se repetía casi interminablemente cada día que despertaba del seductor e ineludible hechizo de sueño de hipnos. Estaba segura de que, si existían otros universos fuera del suyo, probablemente había seres dentro que harían cualquier cosa para estar en la posición en la que ella había estado casi toda su vida inmortal. Estar en el regazo del lujo sin un solo cuidado y sin siquiera una pizca de conflicto. Sin embargo, para ella, después de un tiempo, se había vuelto tedioso y aburrido. En secreto, había esperado durante algún tiempo que sucediera algo que cambiara las cosas. Para hacer un cambio en su rutina establecida desde hace mucho tiempo y traer un poco de emoción real a su vida para variar. Ese algo había llegado en forma de guerra contra Lord Cronos, y por poder, su padre y sus compañeros titanes, encabezados por el hijo mayor del primero y sus hermanos. Una guerra que, con la liberación de Hecatonqueires y Cíclopes, se había desequilibrado a favor de la oposición al principio, ya que pudieron derrotar a Hyperion y luego, eliminar a la gran mayoría de las fuerzas del lado de su padre en la primera asedio al Olimpo. Todavía podía recordar el día en que Theia acudió a ella y le contó todo lo que había sucedido mientras la reclutaba para las fuerzas de respaldo de Cronos. Podía recordar la conmoción inicial que sintió cuando le dijeron lo mal que estaban después de haber sido superados horriblemente durante el asedio, así como descubrir el destino de Hyperion antes de eso por las manos del hijo de Cronos. Todas las cosas que antes hubiera considerado imposibles de antemano. También recordó el deseo burbujeante de ayudar a su padre en todo lo que pudiera después de que el impacto se disipara, tanto como la emoción que había sentido egoístamente en el fondo, y nunca le había contado a nadie, ni siquiera a su propio padre, sobre, cuando se dio cuenta de que su deseo había sido concedido, en cierto modo. Ya no estaría sentada sobre sus manos o moviéndose sin ningún propósito real en su vida, aparte de existir como una novia potencial para una consorte que le gustaría, al menos por un tiempo. En lugar de eso, se entrenó y luchó al lado de su padre contra los poderosos y astutos rebeldes que habían arrojado el statu quo por la ventana en el momento en que su líder, Verus, declaró la guerra a Cronos. Comillas Calipso. A mi izquierda la belleza rubia escuchó la orden de su padre y se apresuró a obedecer, asegurándose de estar cerca de él. Mientras continuaba hablando. Los dos, junto con la mayoría de las fuerzas restantes de Cronos, volando en el aire y renunciando por completo al uso de cualquier carro. Algo que habían estado haciendo desde el primer asedio que habían llevado a cabo, y cuán desastrosamente había fallado. Como de costumbre, asegúrate de seguir mi ejemplo y cubrir cualquiera de mis puntos ciegos lo mejor que puedas. Comillas entendido, padre. Ella asintió obedientemente, su cabello largo y exuberante se arrastraba y ondeaba detrás de ella en los vientos puros de Aether, mientras sus ojos se enfocaban en la distancia, donde podía ver la imponente montaña del Olimpo que atravesaba los cielos acercándose. Una vista con la que se había familiarizado increíblemente en los últimos tiempos. Como siempre. Resiste. Tanto como puedas en tus roles asignados, y da todo lo que tienes contra ellos. Escuchó a su abuelo, y a Petus, decir desde arriba de ella. Diría que hemos hecho un buen trabajo al convencerlos de que nuestros ataques constantes no son más que nuestros intentos de derrotarlos, tal como lo planeó Cronos. Solo tenemos que seguir así un poco más. TCH.
Sigo pensando que podríamos vencerlo sin él. Supuesto poder de esa criatura, si solo entramos lo suficientemente fuerte. La mirada de Calipso se desvió brevemente a su izquierda, mientras escuchaba a su tío Menoitios quejarse de agitación. El hermano menor de Atlas tenía el ceño fruncido grabado en su rostro mientras volaba a altas velocidades a menos de 10 pies de distancia de ella. Comillas, y eres un idiota por pensar eso, su padre respondió. Bruscamente, habiendo perdido la paciencia por su hermano menor hace mucho tiempo. Comillas, es ese tipo de actitud que casi provocó nuestra caída en nuestros últimos asaltos. Si no fuera por haberte salvado el trasero, la última vez en particular te habría visto cortado por Beerus con lo imprudente que te volviste. Comillas, como si Menoitios respondió bruscamente, con el doble de irritación. Comillas, todo lo que hiciste fue interponerte en mi camino. Podría haber manejado a ese bastardo por mi cuenta, y lo estaba haciendo bien hasta que te entrometiste. Comillas, manéjalo, mi culo. Estabas abierto de par en par, y él tenía esa maldita espada suya preparada para un golpe que te habría decapitado si no hubiera sido lo suficientemente rápido para reaccionar y empujarte fuera del camino. Su padre lo reprendió. Enojado, pero no demasiado. Luego, después de eso, incluso cuando tú y yo luchábamos juntos brevemente contra él, todavía nos mantenía en la retaguardia sin ningún problema real. Sin tu forma divina verdadera, en tu estado normal, ese monstruo es demasiado para ti. Comillas, Calipso no pudo evitar la mueca que surgió ante tal recordatorio. Ella había estado involucrada en su propia batalla en ese momento, luchando con todas sus fuerzas contra un ataque de sus fuerzas adicionales lo mejor que pudo, pero durante un pequeño periodo de calma, había sido capaz de ver esa confrontación en su totalidad. Por lo que le habían dicho del dios de cabello púrpura, ya esperaba que él fuera increíblemente fuerte antes de haberlo visto en acción por sí misma, pero aún así, no estaba preparada para eso lo fuerte que realmente era. Sus hermanos tampoco eran una broma, y pudieron mantenerse al día con los más fuertes de su lado en su mejor momento, excluidas las formas divinas verdaderas, en su mayor parte. Sus apuestos hermanos, por ejemplo, tenían cada uno su propia arma divina que empleaban con despiadada eficacia contra ellos, y ella sabía que debía tener cuidado por lo que le habían hecho. Previamente a su padre. El de cabello plateado con su rayo que podría destripar a cualquiera de ellos si aterrizara, y el ondulado de cabello negro con el tridente que podría rasgarlos y destrozarlos con un solo golpe, mientras tiene control sobre el agua para realizar dichos ataques aún más brutal. Ambos también dejan efectos secundarios, como se muestra con el estado de su padre después del primer asedio. El otro de pelo negro y pálido como un fantasma, aunque no podía causar efectos secundarios, hasta donde ella sabía, podía hacerlo invisible e indetectable, y tal vez incluso más, lo que lo hacía casi imposible de defender cuando usaba el poder de su arma. Sus hermanas también, aunque no tenían armas, también tenían su propio poder impresionante y una habilidad formidable en el combate. La mayor podía debilitar o pacificar a cualquiera de ellos si no estaban lo más alertas posible, ya sea que estuviera luchando contra ellos directamente o no. Y luego, los más jóvenes, aunque no tenían ninguna habilidad especial propia, eran quizás los más agresivos de los otros hermanos en general, así como los más intensos en lo que respecta a su embestida de ataques. Para ella, especialmente, cada uno de ellos era francamente sofocante con su andanada de ataques, como si ambos estuvieran fuera con un chip en el hombro y algo que demostrar. Pero Beerus, él era algo completamente diferente. Él solo, en múltiples ocasiones, había descarrilado y puesto fin a numerosas de sus estrategias anteriores con una asistencia mínima y, a veces, incluso nula de sus aliados. Cuando era solo que su lado tenía que depender de los poderes de sus estados base, él era como una fuerza de destrucción imparable, atravesándolos con facilidad, como si no hubiera nadie que estuviera realmente a su nivel. Su fuerza y habilidad bien podrían haber sido únicas en su clase, ya que siempre los atravesaba en ese caso, y si Lord Cronos estaba con ellos, se apresuraba a atacarlo instantáneamente. Eso, como habían descubierto rápidamente, era el peor de los casos. Como cuando luchaba contra él en estado base, tenía una ventaja considerable. Siempre puso a Lord Cronos rápidamente a la defensiva para defenderse desesperadamente de sus ataques, que tardaban mucho más en curarse si aterrizaban. Pero como habían descubierto por las malas, cuando uno de sus otros aliados se interpuso en su camino. Una vez, cuando su espada estaba desenvainada, estaba a solo un golpe de espada de darle a Lord Cronos, o de hecho a cualquiera de ellos, el mismo destino que le había entregado a Hyperion.
Todavía se le puso la piel de gallina al presenciar que el dios masculino fue dividido en dos mitades perfectas desde la cabeza hasta la entrepierna, y cualquier luz que hubiera en sus ojos se desvaneció cuando ambos lados de él cayeron en picado a la tierra, sin derramar una sola gota de icor. Solo partículas púrpuras flotaban y se desvanecían de sus mitades cortadas, y al igual que cualquier persona derribada por la poderosa guadaña del Horcrono, nunca se había recuperado. Ni siquiera meses después del hecho. Desde entonces, más de una vez, por temor a que pudiera cortarlo así, cada vez que Beerus se enfrentaba a él con esa espada que tenía, Lord Cronos siempre rompía cualquier barrera que les impidiera desmaterializarse y huyó del campo de batalla, al igual que ellos. Menoitios lo había odiado, pero en situaciones en las que aún no tenían una oportunidad para que al menos uno de ellos entrara en su verdadera forma divina para mantener la presión y obligar a Beerus a retroceder, lo mejor era retirarse cada vez que eso sucediera. Lord Cronos lo había dejado claro, y ninguno de ellos necesitaba una orden verbal para saber hacerlo cuando la situación lo requería. Su tío. Naturalmente no estaba de acuerdo, pero corrían el enorme riesgo de que su rey, y de hecho ellos mismos, si no tenían cuidado, fueran eliminados de un solo golpe, antes de que Aegaeon pudiera encontrar al Opiotaurus, si tontamente intentaban seguir adelante en una situación así. Estos ataques, como había enfatizado una y otra vez, solo estaban destinados a ser distracciones al final del día y, en ese sentido, aún habían tenido éxito en su objetivo, incluso si se vieron obligados a retroceder más rápido de lo previsto. Aunque sabía que era inapropiado hacerlo, no pudo evitar encontrarlo fascinante y aterrador al mismo tiempo. Lo último en el sentido de que, como uno de sus adversarios, estaba asustada internamente tanto por su poder actual como por su abrumador potencial, porque sí. Esto se prolongó lo suficiente como para que él alcanzara por completo una verdadera forma divina propia, podría bien volverse completamente imparable. Lo primero, y sabía que esto definitivamente la metería en problemas si alguna vez lo admitía en voz alta, era porque, al igual que sus hermanos menores, solo que en mayor medida, él cautivaba su atención cada vez que ella era capaz de mirarlo. No. Solo era tan guapo como los hijos menores de Lord Cronos, sino que también tenía esta ventaja cuando peleaba que lo diferenciaba de los demás tanto como lo hacía su inmenso poder. Era el más hábil, astuto cuando necesitaba serlo, y salvo la ascensión, así como los gigantes de 100 manos que algunos de ellos siempre tenían que distraer con cada asalto lejos del campo de batalla principal, era él. Ser más fuerte en dicho campo de batalla. Capaz de contener aparentemente sin esfuerzo a cualquiera de ellos, así como de derrotarlos, si luchaban contra él. La emoción que sentía al luchar junto a su padre y sus aliados era una cosa, pero sentía otra cada vez que lo veía en acción, sin importar lo inapropiado que haya sido. Al ver la fluidez de sus movimientos, ya sea que estuviera atacando o defendiendo, había algo tan impresionante al respecto, dado lo joven que se suponía que era. Él estaba destinado a ser solo un novato, uno que apenas había sido parte de este mundo por una centésima parte del tiempo que ella había tenido en su propia edad joven, y sin embargo, parecía mucho más cuanto más pensaba en él. El notable crecimiento de sus hermanos era una cosa, pero aparentemente eclipsó el de ellos con facilidad. Y además de eso, tanto la mirada en sus ojos como sus habilidades en combate, cuando hablaba en serio, hablaban de alguien, al menos en su mente, que tenía incontables años de experiencia en su haber además de talento natural y puro. Y estaba segura de que no era la única que tenía esa opinión de él. Se suponía que la experiencia era lo único que su padre y los titanes más fuertes, principalmente los machos, deberían haber asegurado tener sobre los hijos de Cronos, al menos, y ciertamente, la tenían sobre los hermanos de Beerus. Eran propensos a cometer muchos menos errores durante la batalla, ahora que ya no subestimaban al otro lado, por lo que era casi imposible para ellos o para aquellos que se habían unido a ellos atraparlos con la guardia baja. Beerus, sin embargo, parecía detectar agujeros en su guardia con la facilidad de la práctica y explotarlos cuando le apetecía, sin importar cuán alertas estuvieran. A veces, incluso hizo que algunos de sus mejores parecieran niños pequeños haciendo una rabieta en su presencia con la facilidad con la que los detuvo usando su técnica, empleando un estilo de lucha que ninguno de ellos había visto antes, junto con sus ataques regulares. Uno que apuntaba a ciertas partes de sus cuerpos, y que parecía ser increíblemente efectivo tanto para deshabilitar el uso de las extremidades como para separarlas de la conciencia, simplemente tocándolas con los dedos. Era genuinamente surrealista cada vez que lo había visto hacerlo, pero también fascinante al mismo tiempo.
y junto con todo lo demás que había descubierto sobre él, parecía que lo hacía sobresalir mucho más de todos los demás, y hacía que una parte importante de ella tuviera más curiosidad por él, si era honesta. Él era un enigma. Un caso atípico en el que se encontró muy interesada. Uno que la hizo pensar, y nunca lo diría frente a su padre o Lord Cronos, que era una lástima que las cosas estuvieran saliendo como estaban, y que lo hubieran hecho para sacrificarlo, de la misma manera que Lord Cronos había sacrificado a su padre, después de que obtuvieran la bendición de Opiotaurus. No pudo evitar preguntarse si las circunstancias fueran diferentes y no hubiera una guerra entre ellos por la supremacía, ¿cómo habría sido conocerlo realmente? Porque dejando de lado que estaban en bandos opuestos de una guerra, buscando derribar al otro, ella ya lo encontraba a él y a sus hermanos muy atractivos, tanto por su apariencia como por su confianza inquebrantable e inagotable, la cual respaldaban cada día. Tiempo su lado luchó contra ellos. Tal vez en otra línea de tiempo, donde las cosas permanecieron en paz, podrían haberse llevado bastante bien, y quién sabe, tal vez incluso podría haber sido el tipo de consorte que ella estaba buscando, en lugar del enemigo que necesitaba ayudar a derrotar y deshacerse de. Por desgracia, no existían en esa línea de tiempo. Entonces, independientemente de la atracción física que pudiera albergar en ese momento, o la fascinación por las cualidades enigmáticas de su personaje, tendría que ser sacrificado, junto con sus hermanos y la rebelión que había ayudado a avivar las llamas. Porque si no, y su bando ganaba, bueno, ni siquiera quería pensar en lo que les sucedería entonces, dado su odio ardiente por Lord Cronos y sus sentimientos hacia cualquier aliado suyo. No, estabas interponiéndote en mi camino, hermano. Lo que le facilitó manejarnos a los dos. Calipso fue sacada de sus pensamientos por el sonido de Menoitios respondiendo con vehemencia. Luego, después de eso, nos obligaron a retirarnos como cobardes antes de que pudiera recuperarlo, tal como lo hemos estado haciendo durante el último maldito año esperando que ese bufón torpe del Egeo encontrara a esa criatura Opiotaurus, que en mi opinión, no tenemos. Ni siquiera necesitas ganar comillas. Estás delirando si crees que mi intervención y decisión de ayudarte es lo que causó eso, idiota. Arrogante Atlas reprendió con una mirada viciosa. Literalmente, cada vez que has peleado con él 1 a 1, él te ha tratado bien. En ningún momento has tenido la ventaja sobre él en tu estado normal, no importa cuánto afirmes que puedes, dejando escapar un resoplido de irritación. Atlas continuó, casi como si estuviera tratando con un niño ingobernable y molesto. Y como ya debería estar claro para ti, hermanito, después de haber luchado contra ellos tantas veces como lo has hecho tú, no podemos ganar solo con nuestra fuerza y estrategias. El hecho es que necesitamos la bendición de Opiotaurus comillas para salir victoriosos en esta guerra, y ese bufón torpe Agaeón, como lo llamas, capturarlo y sacrificarlo por nosotros es mucho más vital para nuestra causa que cualquier cosa que podamos hacer en este momento. Maldita sea, si dejáramos de contenernos y ascendiéramos juntos, podríamos derribarlos con nuestro poder combinado. Estoy seguro de eso, argumentó el hermano más joven y descarado, obteniendo un suspiro. No de Atlas, sino de su padre, y Apetus. Suponiendo que todos podamos lograr eso sin que uno de los Hecatonqueimer arroje rocas sobre nosotros, incluso con una distracción, y nos aplaste, todavía tendríamos otros que también pueden ascender de su lado con los que lidiar. Dijo con calma. Y para que no lo olvides, hijo, para mantener a raya a los Hecatonqueimer, al menos uno de nosotros tiene que correr el riesgo de ascender ya, y volar cerca de ellos para desviar la atención de nosotros hacia ellos tanto como sea posible, corriendo el enorme riesgo de ser aplastado por uno de ellos y sacado de la guerra. Luego, mirando hacia Menoitios, siguió adelante, cerrando la lógica de su engendro. Eso siempre nos derriba a uno de los mejores, y a veces incluso a dos, dependiendo de las circunstancias. Además, otro de los más fuertes tiene que ser puesto en servicio en tierra, manteniendo preocupado a ese desdichado dios Pan y evitando que desate ese horrible y debilitante chillido suyo. ¿O debo recordarte de nuevo lo que sucedió la última vez que confiamos ese deber a uno de nuestros aliados más débiles? Calipso inclinó la cabeza con lástima por el recordatorio, al igual que Teia, recordando a la hija de Ladon, que era uno de los innumerables hijos de Oceanus y Tetis, a quien se le había encomendado la tarea de mantener ocupado a Pan, y cuán mal eso había ido por ella. Inicialmente había logrado detenerlo, dado que no habían tenido que lidiar con el chillido de Pan, pero todos se dieron cuenta de que su misión había ido cuesta abajo en algún momento, cuando Pan comenzó a chillar momentos después de que ella la había hecho muévete sobre él.
No estaba segura de qué había sucedido exactamente, pero Calipso sabía que había sido derrotada, ya sea solo por Pan, o tal vez porque sus seguidores la habían tomado por sorpresa y la habían abrumado. Y bastó decir que cuando la retirada tuvo lugar ese día, la diosa más débil tardó mucho más en regresar a Otris que ellos. Ella y Theia la habían encontrado, y había sido un desastre absoluto. Su cabello, una vez prístino, oscuro y largo hasta los hombros, estaba por todos lados con mechones apelmazados contra su sien. Por una feroz cantidad de sudor divino que corría por sus rasgos y cuerpo desnudo, ya que había sido despojada de su túnica por completo. Y pegados tanto a su lindo rostro como al resto de su torneado cuerpo de pies a cabeza, así como a su cabello despeinado, junto a su transpiración, había enormes mechones de savia blanquecina. Su expresión, que solía ser reservada, se había torcido en un pánico interminable mientras su mirada frenética había girado aparentemente sin fin sobre sus hombros, temiendo que la saltaran en cualquier momento y la arrastraran lejos de Otris. Lo cual, dado el hecho de que ella se había alejado de Pan y su rebaño de la forma en que lo había hecho, no era difícil saber por qué, especialmente no con el hedor de ella y el sudor de otra persona junto con el olor acre del sexo que salía de ella. Sin mencionar que no había podido decir mucho más que murmurar sobre cómo iban a atraparla de nuevo si no tenía cuidado. Después de todo, el que le habían encomendado enfrentarse no era solo el dios de la naturaleza y una de varias deidades de la fertilidad. También era el único dios, según el conocimiento de todos, que tenía un dominio en la idea misma del pánico. Y mayúscula. Una primaria en eso. Pan no solo indujo su pánico abrumador con su chillido. Si quisiera, podría inducirlo simplemente estando presente, incluso si solo fuera efectivo en los dioses de voluntad más débil. Sin embargo, por lo que ella había escuchado, la peor forma que podía dar era cuando se volvía lujurioso con alguien y decidía que quería tener intimidad con ellos. Ya sea que lo hiciera a propósito, o que fuera un efecto secundario involuntario de estar en la persecución, como habían dicho algunas de sus amigas ninfas, indujo una versión de pánico tan potente que hubo una posibilidad de que nunca se desvaneciera. Y ese, aparentemente, era el caso de aquellos que habían logrado evadirlo. Dado el estado en el que había regresado su aliado, claramente no había podido evadir las garras de Pan y había sido capturada por él solo o con la ayuda de sus seguidores. Y Pan, sabiendo que ella era enemiga y que si se separaba y mantenía la cordura, podría ser incluso un pequeño problema para su lado en el futuro, claramente había elegido ser tan rudo y salvaje con ella como podía, y había, en este caso, absolutamente estado aprovechando su dominio de pánico. Y todo mientras usaba a la hija de Ladon, Telpousa, si Calipso recordaba bien, como una forma de saciar su lado lujurioso generalmente insatisfecho al participar en tanto coito con ella como quisiera. El bastardo. Baste decir que Lord Cronos se apresuró a considerarla no apta para ayudarlos en la guerra, después de que le contaron sobre su condición. Ni siquiera había necesitado verla para saber que era una causa perdida, ya que conocía a Pan lo suficientemente bien como para saber lo que podía hacerle a alguien que no estaba acostumbrado a sus formas, como sus seguidores, tanto Satyr como Nimpi amaba practicar en sí mismos en las salvajes orgías en las que participaba. Especialmente si tenía la intención de causar daño. Esto era algo en lo que se demostró que tenía razón ni siquiera 5 minutos. Después, cuando en un ataque de locura impulsado por el miedo irracional de que Pan viniera por ella, la diosa decidió dejar atrás a Otris. Ese movimiento solo habría sido estúpido, pero lo que era aún más desconcertante era que ella no lo había hecho desmaterializándose o volando. Oh, no. Lo había hecho saltando de la fortaleza y cayendo por la piel de la montaña a la tierra de abajo, con una total falta de respeto por sí misma. Todo el sentido y la razón habían huido esencialmente de ella, llenados por el pánico monstruoso con el que Pan la había golpeado, hasta que llegó al fondo y luego corrió de regreso a su lugar de nacimiento en Arcadia. Según Lord Cronos, como la había visto con su mirada que todo lo ve sobre su trono celestial, cuando ella llegó a su lugar de nacimiento. Telpousa ni siquiera había interactuado con su padre o su hermana Syrinx, cuando habían visto su. En cambio, decidió fusionar su ser con el manantial de agua lo suficientemente cerca del río de su padre, al que estaba unida, convirtiéndose en uno con él de tal manera que convenció al rey del universo de que probablemente nunca más la verían de nuevo. No con su forma más física, de todos modos.
Calipso casi había dejado que sus emociones se apoderaran de ella cuando eso sucedió, y había pedido ser la que se enfrentara a Pan la próxima vez, y vengarse por la forma triste y humillante en que una de sus compañeras diosas tuvo que salir. Su padre había puesto el martillo sobre esa idea rápidamente, diciendo que ella probablemente terminaría como la hija de Ladon si fuera por él, y él no podía soportar la idea de que eso le sucediera a ella. Comillas, pero sabes qué, hijo mío, y Apetus siguió adelante, devolviendo a Calipso a la conversación actual. Digamos que incluso con todo eso, nuestro poder en general con aquellos de nosotros que quedamos para luchar contra los habitantes del Olimpo, en nuestras verdaderas formas divinas, sería superior al de ellos. Suponiendo que este sea el caso. Su poder aún sería suficiente para mantener nosotros bajo control por un tiempo. Y cuando agregas que los Hecatonkeimers se darían cuenta de que todos hemos ascendido, ¿realmente crees que no comenzarían a dispararnos esas rocas e incluso con quien sea que las hayamos puesto para mantenerlos preocupados? Sin embargo, seríamos lo suficientemente fuertes como para reaccionar ante esas rocas suyas. Incluso si las arrojan tan rápido y tan fuerte como puedan. Podemos manejarlo. Menoitios discutió una vez más, sonando aún más frustrado que antes. No pudimos. El titán mayor negó con la cabeza con el ceño fruncido y nadie podía culparlo, dado que había tenido conversaciones similares a esta con el titán más joven durante meses. Te lo he dejado claro antes, y parece que tendré que hacerlo de nuevo porque te niegas a escuchar. Incluso si podemos reaccionar a las rocas en nuestros estados ascendidos, eso no garantiza que lo lograremos ser capaz de esquivarlos todo el tiempo, y con ellos encima de nosotros también. Su cabeza hizo un gesto en dirección a Olympus. Es casi seguro que al menos uno de nosotros sería golpeado eventualmente. E incluso si lograron resistir el disparo de la roca bloqueando con todo lo que tenían, o golpeando la roca con su propio poder divino, todavía eran malas noticias para ellos. Porque si lograron este último, a pesar del poder loco detrás de ellos e incluso para sus estándares, suponiendo que de alguna manera lograran romperlo o algo así, los dejaría completamente abiertos para ser atacados desde un punto ciego por otros aliados de Beerus, o peor, Beerus mismo y esa espada suya. Y en el caso del primero, asumiendo que lograron derribar el disparo de la roca y no ser eliminados de su verdadera forma divina, lo cual estaba segura de que su padre y Lord Cronos podrían lograr, así como aplastados profundamente en el plano de Gea, todavía lo harían tomar una cantidad feroz de daño de ella. ¿Y qué había para evitar que sus enemigos hicieran un seguimiento de eso para asegurarse de que fueran eliminados? Nada. Nada en absoluto. Al menos, dado lo que ella sabía, Calipso lo veía así, de todos modos. En todos los ataques que habían llevado a cabo, ni su padre ni Lord Cronos habían ascendido nunca, a diferencia de los hermanos de este último y algunos de sus aliados menos poderosos. Diablos, nunca había visto ascender a su padre o Lord Cronos en ningún momento de su vida, ya que nunca lo habían necesitado, por lo que sus niveles de poder completos eran un completo misterio para ella. Ella sospechó que se estaban reteniendo hasta que tuvieran la notificación de que estaban buscando en el Opiotaurus. Es mejor seguir siendo tan cautelosos como lo hemos sido. Y Apetus continuó, una parte de él esperando que esto finalmente le gustara a su hijo, pero sabiendo muy bien que no sería así. Tendrás tu tiempo para liberarte y aplastarlos una vez que tengamos la bendición de Opiotaurus respaldándonos, Menoitios. Solo tienes que ser paciente. Ya no tengo paciencia en este momento, padre. Menoitios respondió enojado, antes de mirar hacia arriba y delante de él, donde el rey titán volaba adelante, liderando su carga, y parecía estar ignorando las payasadas de Menoitios por completo. Ese bufón ha estado buscando a esa criatura de la que habló Lord Cronos durante cuánto tiempo, y hasta ahora, no se ha escuchado ni un susurro de él, todavía tan pronto como esas palabras abandonaron a Menoitios, como si el destino mismo lo hubiera provocado, casi burlonamente, una figura apareció ante Lord Cronos en un destello de partículas doradas, deteniéndolos a todos en seco brevemente. Afortunadamente, dentro de la cubierta de una densa nube para bloquear la vista de Hecatonkeimer de ellos. La figura era una que, con toda honestidad, ninguno de ellos había esperado ver en ningún momento durante la guerra, y que bastantes de ellos mostraban abierta sorpresa al verla. Vestido con un quitón verde mar y blanco que no hacía nada para ocultar su cola serpentina azul verdosa, larga, gruesa, enrollada, en lugar de piernas, un dios del mar con brazos bastante musculosos,
una barba larga y oscura que caía hasta su robusto pecho, y cabello largo, oscuro, parecido a algas marinas que caía más allá de sus hombros flotaba ante ellos. Sostenía un bastón de madera en una de sus manos, mientras sus ojos de aspecto indiferente, del mismo color que su cola, les devolvían la mirada, o más específicamente, a Lord Cronos, quien lo miró a los ojos sin pestañear. Sin embargo, por el sonido de su voz, estaba claro que incluso él estaba un poco sorprendido por la repentina aparición de este dios. Comillas Nereo Cronos levantó una ceja con curiosidad. Bueno, esto es interesante. ¿Con qué propósito has elegido aparecer ante mí de esta manera, tan lejos de tu hogar en las profundidades del mar? No es para unirme a ti, si eso es lo que estás pensando. Nereus respondió con un tono profundo, casi cansado, dando la impresión de ser demasiado viejo para molestarse en lidiar con cualquiera de ellos o sus travesuras, lo cual era casi gracioso, dado que Cronos y los otros titanes mayores eran en realidad mayores que él era. Te lo dejé claro antes, y mantengo lo que dije anteriormente en respuesta a tu llamada, que no tengo ningún interés en participar en tu guerra. Prefiero pasar el tiempo como me plazca, con Doris y nuestra niños. Vuelvo a preguntar, entonces. ¿Con qué propósito has elegido aparecer ante mí de esta manera? Cronos respondió, entrecerrando los ojos bruscamente con un ceño fruncido disgustado por el tono del dios del mar. Porque sé que, por sabio que seas, no te atreverías a aparecer ante mí de esta manera a menos que tengas algo importante que dar. La razón por la que estoy aquí es porque Aegaeon me envió a ti. Nereus dijo, capturando instantáneamente la atención de todos, no solo de Cronos. Comillazo. Aegaeon te envió, ¿verdad? La expresión de Cronos se apresuró a cambiar a una pequeña sonrisa ante esto, cuando los engranajes giraron dentro de su cabeza, y tuvo la sensación de que sabía exactamente a dónde iba esto ahora. Sí. Desafortunadamente, le debía un favor a ese patán de mi hermano, debido a algo con lo que me ayudó hace un tiempo, pero eso no es importante. Ni cómo me contactó para llegar aquí contigo, así que yo solo iré al grano, para poder volver con mis hijos y mi esposa. Suspirando, Nereus se encontró cara a cara con Cronos, con este último sonriendo amenazadoramente en este punto con alegría, antes de que el primero incluso dijera lo que había estado esperando escuchar durante un año. Me dijo que les dijera a todos que se prepararan para el final, porque finalmente encontró lo que buscaban y hoy procederá según lo planeado, comillas. Mientras tanto, en la cima del monte Olimpo, Beerus se llevó una mano a la cara mientras dejaba escapar un bostezo. Los rayos de Helios lo golpearon dentro del patio e irritaron ligeramente sus ojos, mientras le daba unos cuantos giros a su cuello, haciendo que los huesos divinos dentro hicieran un crujido, mientras los aflojaba junto a sus músculos. Todo el mundo estaba fuera antes que él, al parecer, y parecía estar preparándose para el último ataque que se avecinaba, ya sea haciendo algunos estiramientos rápidos para calentar o, en otros casos, como sus hermanos Hades y Poseidón, teniendo un pequeño combate breve. Sin embargo, nada demasiado loco, por lo que parece, ya que en su mayoría luchaban entre sí y trataban de derribar al otro en el suelo. Beerus casi lo llamaría juego de lucha si no fuera por la expresión seria en los rostros de ambos dioses, mientras intentaban superar al otro. Con solo un vistazo, el dios de la destrucción apostó su dinero a que Hades saliera victorioso en esa pequeña pelea. No solo porque tenía una forma ligeramente mejor en sus ojos, sino también porque todavía lo prefería a Poseidón. De todos modos, al mover su mirada un poco más lejos, miró a Temis, Prometheus y Epimetheus. El último de los cuales parecía estar en su propio pequeño mundo por el momento en una conversación, con el hermano mayor, que veía el futuro, parecía estar aconsejando al hermano menor sobre algo. Es decir, si la forma en que estaba haciendo gestos con las manos era una indicación. En cuanto a la primera, la titanes estaba sentada en una roca a unos metros de distancia de los hermanos con las manos apoyadas en los muslos, pareciendo estar pensativa. Ya sea por el ataque que se avecinaba, su padre, o tal vez incluso el favor que aún le debía, él no lo sabía y realmente no le importaba. Está bien, sí le importaba el último, ya que odiaba tener deudas a la gente, y que ella no haya cobrado ese favor todavía. Incluso más de un año después, lo molestaba más de lo que admitiría abiertamente. Incluso si supiera que ella no podía pedirle nada que él encontrara demasiado ridículo. En el instante en que esta guerra terminara, si ella no hubiera cobrado ese favor ya, él pronto cortaría eso de raíz presionando el tema, para poder terminar con eso, sin importar lo que ella tuviera en mente. Con eso resuelto en
Su mente, su atención ni siquiera tomó un segundo para pasar a Styx y Metis, quienes parecían estar envueltos en una especie de conversación con los hijos del primero, ya sea de pie o sentados en el suelo a su alrededor escuchando ociosamente lo que se decía entre los dos. Enfocándose brevemente en Styx en particular, Beerus no pudo evitar pensar, incluso ahora, que fue desafortunado que su visita a su padre por su ayuda no hubiera sido como le hubiera gustado. Desafortunadamente, había sido como lo sospechaba Ouranos, en el sentido de que Oceanus no quería ayudar y no podía ser movido en el tema, según la Oceanid Mayor cuando inevitablemente regresó al Olimpo. Un regreso que no había sido el día que ella se había ido, como él había estado esperando dada la forma en que se había hablado de su padre, sino más bien, justo un día antes del primer ataque de Cronos y los suyos después de su intento fallido asedio mientras dormía la siesta. En otras palabras, a pesar de saber cómo era él, Styx todavía había tratado de convencerlo de que lo ayudara incluso después de que él sin duda la rechazó la primera vez, y había intentado de todas las formas que pudo comunicarse con él que no lo haría accidentalmente empujarlo a estar en contra de ellos. Uno de los cuales, aparentemente, había sido intentar que su madre se pusiera de su parte para convencerlo de que lo ayudara, lo cual había logrado, por su propia palabra, pero incluso con la ayuda de Tetis, Oceanus aún no se había movido. En ese momento, Beerus había estado molesto con el titán, admitiría, pero también lo había entendido al mismo tiempo. No era como si el dios destructor no hubiera hecho lo que estaba haciendo en su antiguo universo, cuando creía que algo no le preocupaba, o era demasiado perezoso para arreglar personalmente cualquier problema que tuviera, después de todo. Y si bien no le importaba demasiado mostrar una hipocresía flagrante si discrepaba con eso, también sabía que tratar de forzar más el problema con Oceanus sería contraproducente, como lo había dicho la propia Styx. El intento de ella había sido apreciado, de todos modos. Además, no era como si su ayuda fuera un requisito para atrapar al Opiotaurus, de todos modos. Todo lo que su negativa había significado era que adquirir el Opiotaurus les tomaría más tiempo de lo que hubiera estado de acuerdo, siguiendo el plan de Ouranos. Entonces, el fracaso de Styx no significaba mucho en el gran esquema, y se aseguró de recordárselo después de su regreso. Había pasado alrededor de un año desde entonces, que incluso para alguien tan viejo como él, mental y espiritualmente, de todos modos, se sentía como si hubiera pasado más rápido que incluso sus siestas más cortas en su antiguo universo, que había sido perturbado debido a fuerzas externas. Aunque eso probablemente tenía que ver con todo el entrenamiento que había estado recibiendo durante ese periodo de tiempo, cuando no estaba enviando a Cronos y sus lacayos a empacar. Probablemente no era necesario, dado que la bendición del Opiotaurus probablemente podría permitirle saltarse todo el entrenamiento, pero necesitaba algo que hacer durante el día y también quería estar mejor preparado. Después de todo, todavía había cosas que podrían haber salido mal antes, y es posible que haya terminado teniendo que enfrentarse a uno de los muchos de Cronos o tal vez incluso al propio Cronos, en sus verdaderas formas divinas sin que alguien más esté allí para saltar a las suyas y hacerse cargo de esa batalla en particular por él. Y si eso hubiera sucedido antes de que alcanzara su estado actual, definitivamente habría presentado un problema para él. Afortunadamente, no fue así, debido a una mezcla de suerte y sus aliados estaban listos para el sorteo. Había hecho un buen progreso en su entrenamiento. Mucho mejor de lo que había estado haciendo antes. Porque, tan fugaz como había sido, al entrar en su estado ascendido usando el poder de su arma, le había dado a Beerus una idea de lo que era estar verdaderamente fusionado con su dominio de destrucción. Tal experiencia que nadie más en este mundo había disfrutado le había dado una comprensión mucho más profunda de su dominio, se podría decir, luego de lo que tenía antes, lo que definitivamente tuvo un impacto en la velocidad con la que se esforzaba a sí mismo a través de su entrenamiento. En la actualidad, sin usar la espada, se las arregló para completar el segundo paso de su entrenamiento de dominio, y ahora se encontró capaz de aprovechar completamente la esencia de su dominio a voluntad. Antes de ascender con la ayuda de la espada, su entrenamiento para el segundo paso había ido tan lento que incluso él había empezado a pensar que le llevaría algunos años, como Gea había dicho que podía, pero después de eso, parecía simplemente atravesarlo mucho más fácil. Todavía no había llegado a ninguna parte con el tercer paso por su cuenta, pero tenía la sensación de que no necesitaba hacerlo.
Ahora que su comprensión de la esencia de su dominio era perfecta, a pesar de que no lo había hecho desde que derrotó a Hyperion, tuvo el presentimiento de que si usaba la espada para impulsarse a sí mismo a su verdadera forma divina, sería capaz de hacerlo mucho más rápido que la primera vez. Por no hablar de ser capaz de durar mucho más tiempo antes de desmayarse. Con toda honestidad. Tal como estaba actualmente, probablemente podría liderar una carga contra Otris en este momento y ganar, con todos los que pudieran ascender y los Hecatoncheimer a su lado. De acuerdo, sus hermanos realmente no podrían hacer nada si él hiciera eso, ya que ninguno de ellos tenía una forma divina verdadera propia. O más bien, en el caso de sus hermanos específicamente, ninguno en el que pudieran entrar de manera confiable y durar una cantidad de tiempo decente, si usaran sus armas divinas para forzarlo como lo hizo él. En realidad, ahora que lo pensaba, habían Poseidón o Hades e incluso reclamado un dominio para ellos. Les había preguntado al respecto justo antes de que Cronos y su alegre banda de imbéciles los atacaran estando despierto, y ambos le habían dicho algo extraño. Eso es que habían sentido múltiples dominios con una resonancia casi igualmente alta con ellos, pero cuando habían tratado de llegar a cualquiera de ellos, habían sido bloqueados de alguna manera. Beerus podía recordar la confusión que había sentido cuando le dijeron eso en ese momento. Porque, por cómo Gea le había descrito el proceso de los dominios, pensó que estaba claro que podías atrapar a cualquiera de ellos si querías, independientemente de si alguien más ya lo había tomado o no. En ningún momento había aludido siquiera a la idea de que los dominios podían bloquearse para que no pudieran reclamarse, y él tampoco tenía la sensación de que ella hubiera estado ocultando esa información, ya que eso no parecía ser algo que ella hubiera querido hacer. Lo que significaba que lo que fuera que estaba pasando allí, era un hecho antinatural. No estaba seguro de si Zeus también había pasado por lo mismo, pero si lo había hecho, estaba claro en su caso que había encontrado un dominio para sí mismo a pesar de todo. Además, Beerus nunca se había molestado en preguntarle directamente de todos modos. En parte por pereza, y en parte porque Zeus no estaba pasando por el problema de no tener dominio como sus hermanos, por lo que este no era necesariamente un problema en el que tendría que meterse. Y además, Beerus dudaba mucho que tuviera una respuesta a algo de lo que Gea no tenía ni idea, entonces, ¿qué tendría realmente que contribuir? Además de eso, Beerus había razonado rápidamente que si Gea nunca había mencionado tal cosa, entonces era muy poco probable que alguien dentro de su campamento supiera una posible razón. Sin embargo, eso no les había impedido dejar que los demás lo supieran, y se había demostrado que tenía razón sin que ni una sola alma tuviera idea de lo que estaba pasando allí. Diablos, incluso se lo mencionaron a Uranos la próxima vez que apareció, y él también se había quedado atónito. Personalmente, Beerus culpó a Cronos. No tenía ninguna prueba y nada para continuar, pero algo en sus entrañas, que casi nunca lo defraudaba, le dijo que ese bastardo tenía algo que ver con eso, de alguna manera. No es que todo esto realmente importe al final. Porque si lo hizo o no, no tuvo ningún impacto en cómo terminaría todo esto para él, y cómo lo lograría. Porque la verdadera razón por la que no había ido a hacer eso no tenía nada que ver con que sus hermanos no pudieran contribuir mucho si hubiera elegido atacarlos ahora. No. La razón real era mucho más insignificante, pero sintió que sería aún más satisfactoria para su victoria. Sabiendo cuál era el plan de Cronos, y sabiendo de qué dependía, Beerus quería darle a ese cretino la esperanza de poder derrotarlo con él, solo para que pudiera ver su expresión y ver su miedo, cuando su costado lo aplastó delante de él. Quería ver sufrir a ese tonto antes de destruirlo, y al quitarles el Opiotaurus, que creían que era su salvación, y usarlo para poner el último clavo en su ataúd, haría exactamente eso. Y cuando añadías la paliza que le iba a dar antes de acabar con su miserable existencia, lo hacía aún más dulce. Todo lo que había que hacer ahora era esperar hasta que Uranos les informara sobre el hallazgo o la captura del Opiotaurus por parte de su enemigo, y entonces el verdadero juego estaba en marcha. Justo cuando lo estaba visualizando todo en su cabeza, el dios de la destrucción se eliminó rápidamente de sus pensamientos, ya que el áspero sonido de la carne golpeando contra la carne, así como los sonidos de gruñidos duros y ásperos que siguieron penetraron en sus oídos. Su mirada se desplazó rápidamente hacia otro combate que estaba ocurriendo frente al de sus hermanos, que involucraba a sus hermanas, justo a tiempo para ver la cabeza de Demeter retroceder violentamente con una mezcla de saliva y icor que salía de su boca cortesía de una patada bien colocada y sincronizada de Hera en su mandíbula.
A diferencia de sus hermanos, sus hermanas, ahora que las estaba mirando, habían elegido una vez más pelear entre sí con golpes físicos en lugar de la lucha libre. Los ásperos sonidos de carne golpeando contra carne resonaron de nuevo, más fuerte esta vez, ya que antes de que Demeter pudiera recuperarse, Hera la agarró por la cabeza con una mano y tiró de ella hacia abajo por el cuero cabelludo y el cabello, perforándole la cara con una brutal rodilla. El golpe apenas acababa de aterrizar y aplastó la nariz de la rubia contra su cara, enviando un chorro de icor gemelo de sus fosas nasales aplastadas, antes de que Hera siguiera a su hermano con un jadeo nasal con un codo giratorio en la mejilla que latía la cabeza y el torso hacia el suelo lado. Beerus observó en silencio cómo Ichor y algunos dientes salían de sus fauces después de eso, antes de que Hera se agachara y le diera un movimiento sublime con la pierna para derribar a la rubia y enviarla de espaldas. La hermana menor ya estaba de pie en toda su altura de nuevo justo cuando Demeter impactó contra el suelo y había levantado un delicado pie en el aire para pisotear el rostro vulnerable y desarreglado de su hermana, que estaba tratando de repararse a sí mismo. Hizo daño. Su pisotón no dio en el blanco en el último segundo, cuando la diosa rubia rodó fuera del camino, dejando que el pie golpeara el suelo y creara un pequeño cráter localizado mientras hacía vibrar todo el Olimpo. Dejando escapar un TCH al haber fallado, Hera vio a su hermana mayor tambalearse mientras se burlaba de ella burlonamente. Comillas, es lo mejor de lo que eres capaz, hermana mayor. Parece que estás aún más descuidada que ayer. Comillas, uff. Cállate la boca, Hera. Demeter gruñó en respuesta, su rostro apenas estaba medio curado mientras disparaba a toda velocidad. La diosa torció un poco su cuerpo antes de lanzar un puñetazo que Hera se inclinó hacia un lado y evitó fácilmente, antes de sorprender a su hermanita cuando su cuerpo giró con el impulso, revelando que el puñetazo había sido una finta. Mientras golpeaba la planta de su pie a su lado. La patada giratoria le valió un gruñido de dolor de Hera, cuando la hizo perder el equilibrio, antes de seguir girando de nuevo sobre su pie plantado, casi como una bailarina, y golpeando a su hermana menor en un costado de su cráneo con un desagradable golpe codo. Uno que envió una onda expansiva considerable cuando le azotó la cabeza con tanta fuerza y velocidad que casi fue un milagro que no la hubiera decapitado allí mismo, cuando sus pies volaron del suelo. No es que estuvieran en el aire por mucho tiempo, ya que Demeter la agarró por los tobillos, le dio la espalda y luego, con todas sus fuerzas, volteó a su hermana por encima de la cabeza y le golpeó la cara y el frente con un ruido sordo ensordecedor. El poder detrás del golpe produjo un cráter debajo de los dos que era mucho más grande y profundo que el de Hera, e hizo que el Olimpo se estremeciera un poco más. Comillas, esa arrogancia tuya está lejos de ser merecida, hermanita, exclamó Demeter, con el rostro ahora completamente curado, antes de que su cuerpo se torciera, su espalda volviera a colocarse sobre la diosa derribada, antes de que ella la levantara por los tobillos. Una vez más. La rubia gruñó con un ligero esfuerzo mientras la volteaba sobre su cabeza por segunda vez antes de tirarla de espaldas al suelo con la misma fuerza que el primer golpe. El impacto creó un cráter tan grande como el anterior justo al lado, y le dio otro ligero estremecimiento a la montaña celestial en la que vivían. La saliva y el licor salieron disparados de las fauces abiertas de Hera, mientras dejaba escapar una profunda y aguda exhalación. Su hermoso rostro estaba cubierto de hierba y tierra y se percató de una manera grotesca desde el primer golpe, mientras miraba con los ojos muy abiertos a su hermana mayor, antes de que esta última la agarrara por los tobillos por tercera vez, lanzándola por los aires en una voltereta hacia atrás. La diosa más joven no tuvo respiro. Cuando Demeter disparó su rodilla hacia arriba justo cuando su cara invertida pasaba paralela al suelo y sus pies se alejaban del cielo, estrellándose contra su mandíbula y rompiéndola de una sola vez. El golpe envió aún más icor de los labios de Hera cuando su mandíbula inferior casi fue arrancada de su cara, mientras su cabeza se echaba hacia atrás y el resto de su cuerpo se azotaba como un fideo mojado. Beerus captó los ojos de Demeter moviéndose hacia él en ese breve instante, y vio la mirada en ellos que decía, comillas, ¿ves eso?, antes de empujar hacia adelante con la otra pierna y empujarla hacia arriba para golpear el plexo solar de su hermana con la planta del pie. Su pie, un ataque al que, a pesar de toda la desorientación de sus ataques anteriores, Hera pudo responder levantando la rodilla para bloquear, lo que provocó que se alejara una buena cantidad de metros. El viento corría y azotaba su espalda y la hacía aletear como el aleteo de un pájaro antes de clavar los pies en el suelo, creando trincheras mientras disminuía su impulso hasta detenerse.
Sin embargo, la separación no duró mucho, antes de que ambos estuvieran de nuevo en la garganta del otro, ya que ambos golpeaban, esquivaban, bloqueaban y derribaban los golpes del otro en un torbellino de brazos y piernas que se balanceaban, dejando en claro a cualquiera que los viera que estaban entrando duro. Habían estado así durante la mayor parte del año, levantándose todas las mañanas, sin importar si el Olimpo estaba siendo atacado ese día o no, y dándose la mano así. Convenientemente, casi siempre comenzaba o aceleraba las cosas en el momento en que saldría al patio y no haría nada por sí mismo todavía. Ciertamente se han vuelto bastante excitables últimamente, ¿no es así, querido hermano? Verus giró la cabeza hacia un lado ante el sonido de la suave voz de Hestia. Sus ojos ámbar se encontraron con los dorados y brillantes de ella cuando ella se detuvo junto a él, con una mano sosteniendo el dorso de la otra, junto a su pelvis. Su expresión era una mezcla de preocupación y diversión, mientras paseaba su mirada entre él y sus dos hermanas menores teniendo su pelea agresiva. Antes de que Verus pudiera responder, sintió que un brazo densamente musculoso se envolvía alrededor de su nuca con cierto grado de afecto, mientras la risa de Zeus perforaba sus oídos. Esa es una forma en que puedes decirlo. Supongo, querida Hestia. El dios de cabello plateado bromeó con un brillo descarado en sus piscinas tormentosas y una sonrisa problemática, mientras Verus volvía su mirada ahora no tan complacida hacia él. Comillas, ¿qué dices, hermano? No puedo dejar de notar que te ves un poco rígido en este momento. Su pequeña rivalidad se está desarrollando justo enfrente de ti y tal vez te esté emocionando un poco. También no seas absurdo. Verus se burló, quitando fácilmente el brazo de Zeus que lo rodeaba, aunque esto no impidió que el hermano menor se mantuviera cerca, ni se deshizo de la sonrisa molesta que pintó su rostro. Comillas, ¿por qué demonios me emocionaría esto? No hay necesidad de ser así. Él se rió alegremente. Si yo estuviera en tu posición, no hay forma de que no me sienta emocionado en este momento. No todos los días tienes a dos hermosas diosas como Hera y Demeter teniendo un poco de pelea por ti, ¿verdad? Movió las cejas de la manera más sugerente posible. Debo ser honesto, me está dando un poco de celos. Comillas, ¿no tienes a alguien? Ya Verus preguntó deliberadamente con una mirada plana, refiriéndose a Metis. Y dejando eso de lado, el hecho de que estés emocionado por algo así, Zeus, no significa que yo lo esté. Suponiendo que lo que dijiste sea cierto. Comillas, suponiendo que lo que dije sea cierto, Zeus resopló, dándole una ceja levantada. Verus, di lo que quieras sobre mí, pero no estoy ciego, y sé que tú tampoco. Inclinando la cabeza para mirar a Hestia, dijo, me respaldarás en esto, ¿verdad, Hestia? Nuestro hermano puede querer fingir que no se ha dado cuenta. Pero has visto sus payasadas también como yo. No solo para entrenar, sino también durante nuestras batallas con el lote de Cronos. ¿Qué dices al respecto? Bueno, dejó escapar una risa muy pequeña, mientras la mirada de Verus se posaba en ella. Ciertamente se han vuelto mucho más competitivos. Sus mástiles, por ejemplo. Si bien no están haciendo nada muy alejado de lo que Mama nos hizo hacer físicamente durante nuestras sesiones de entrenamiento más duras con ella, se ha vuelto bastante claro que están siendo más violentos unos con otros de lo necesario. Su mirada se desplazó completamente hacia sus hermanas entonces, ya que ninguna le estaba dando a la otra una pulgada en su tormenta de golpes, bloqueos y esquivas. Una vez que Demeter volvió a tomar el control. Brevemente, fue imposible para Hestia ignorar cómo su hermana pequeña inclinó la cabeza para mirarlos por un instante, y no fue discreta al hacerlo para asegurarse de que alguien en particular todavía estuviera mirando esto. Observándola. Su progreso uno contra el otro también está menos impulsado por querer mejorar, y más por querer ser visto como mejor que el otro. Observó el mayor de los olímpicos, lo que provocó un murmullo de acuerdo de Zeus y un ligero gruñido de Verus. Sí. Casi como si estuvieran tratando de impresionar a alguien, ¿no crees? La sonrisa descarada en el rostro del hermano menor era aún más fuerte, mientras montaba las manos en las caderas. Y luego está cuando luchamos contra Cronos y su grupo. Tienes que admitirlo, es extraño que siempre parezcan estar al lado de cierto hermano nuestro, apoyándolo como lo hacen, aunque no es necesario. Me pregunto por qué es eso. La forma en que Zeus miró a Verus hizo que este último pusiera los ojos en blanco y suspirara. Vamos, Verus. No hay necesidad de hacerse el tonto aquí. La deidad de cabello plateado comentó con una risa alegre, mientras le daba una palmada amistosa y de buen humor en la espalda que hizo que el hermano mayor se pusiera rígido y mirara molesto al hermano menor.
Uno que fue bastante ineficaz, dado que Zeus solo sonrió más ampliamente, pareciendo disfrutar de molestarlo un poco. Sé que no hay manera de que tú tampoco lo hayas notado. Puaj, Verus gimió. Por supuesto que lo he notado, tonto. Y no me des palmaditas en la espalda así otra vez, si sabes lo que es bueno para ti. Espetó, aunque la amenaza tenía mucho menos peso de lo que tendría hace un año. Zeus también lo sabía, y por eso soltó otra risita saludable. La pequeña mierda descarada. No hay necesidad de ser así. Solo tener una discusión sobre lo que vemos, es todo. De hecho, estoy bastante sorprendido de que seas tan terco al respecto, para ser honesto. Opinó, antes de poner la mano con la que le había dado una palmada en la espalda sobre su hombro. Pensé que serías un poco más abierto sobre tus pensamientos al respecto, en lugar de ser cauteloso. No estoy siendo cauteloso. De alguna manera, la sonrisa bastarda de Zeus solo se hizo más amplia. De acuerdo, ahora realmente estaba tratando de ponerlo nervioso. Comillas, ¿y qué quieres decir con más abierto acerca de mis pensamientos?, preguntó. Mientras quitaba la mano de Zeus de su hombro. Está bien, ahora realmente me estás tratando como un poco tonto, querido hermano. El comentario vino con un matiz de ofensa, que si Verus no hubiera conocido bien a Zeus, podría haber pensado que era genuino. Puede que no lo vea tan a menudo, ya que normalmente estoy preocupado con mi propio entrenamiento o peleas durante las batallas que el lado de Cronos nos libra, pero no creas que no me he dado cuenta de la mirada que tienes cuando comienzan a tirar sus payasadas cerca de ti. Comillas, ¿perdón? ¿Qué mirada aquel en el que te sientes halagado, querido hermano? Hestia interrumpió, dándole una mirada un tanto divertida cuando él giró la cabeza hacia ella, dándole una mirada con los ojos más abiertos. Te he visto hacerlo muchas veces. Particularmente durante nuestras batallas contra el lado de Cronos, cuando esos dos se mantienen cerca de ti y hacen todo lo que pueden para ayudarte. Como asegurarse de evitar que alguien se acerque sigilosamente y ataca a aquellos que se acercan demasiado o intentan flanquearte. Aunque no los necesites. Hestia se rió entonces, liberando sin querer su aura relajante y llena de calidez sobre sus hermanos, haciendo que el mayor se sintiera a gusto de una manera que solo ella podía manejar con su presencia. No te estás sonrojando del todo, pero la forma en que terminas mirándolos con tanta atención, con los labios entreabiertos de una manera que casi te deja sin habla, es una mirada que nunca me has dado a mí ni a ninguna otra diosa. Lo cual es una lástima porque, y espero que no te ofendas al decirlo, pero, cada vez que lo he visto, no puedo evitar pensar que es la mirada más linda que he visto cruzar tu rostro. Verus, a pesar de estar completamente calmado por el aura de Hestia, no pudo evitar mirar fijamente con una apariencia de incredulidad. Ella, y él supuso que Zeus también, lo había notado haciendo una mueca así, cuando todos estaban en el fragor de la batalla y no podían permitirse el lujo de bajar la guardia ni por un momento. Maldición. Parecía que se habían vuelto aún más agudos en su percepción de lo que pensaba. Una pequeña parte de él sintió un poco de orgullo por eso, ya que mostraba que todavía estaban mejorando en algo más que la fuerza, pero una parte más grande sintió una rara forma de vergüenza por haber sido atrapado. Ella y yo tampoco somos los únicos que nos hemos dado cuenta. Hades y Poseidón también lo han hecho, y dado que sus esfuerzos han aumentado con el tiempo, es seguro decir que tanto Hera como Demeter también lo han notado. Zeus intervino de nuevo, mientras se apoyaba casualmente en él con el codo apoyado en su hombro. Puedes ser el más fuerte de nosotros, Verus, pero no eres tan bueno para ocultar tus emociones como podrías pensar. De hecho, cuando algo te emociona o te llama la atención como lo han estado haciendo, me atrevería a decir que eres el más terrible de todos nosotros cuando se trata de ocultarlo. No es que realmente pueda culparte en este caso, aunque, Zeus inclinó la cabeza para susurrarle al oído, con una expresión de comprensión en su rostro que instantáneamente frotó a Verus por el camino. Equivocado. Después de todo, continuó, lo suficientemente bajo como para estar seguro de que solo Bills podía escucharlo. Con dos diosas hipnóticamente hermosas como ellas mostrándose constantemente para ti, no puedo imaginar que sea fácil mantenerlo dentro de tu túnica, si sabes a lo que me refiero. Soltó otra carcajada, esta mucho más baja que las otras, antes de darle una mirada desconcertada. De hecho, estoy luchando por entender por qué lo haces, en primer lugar. Si yo fuera yo en tu posición, no hay forma de que pudiera mantenerlo en el mío, entre tú y yo. Diablos, eres ni siquiera estás involucrado con alguien, como yo lo estoy con Metis, pero todavía te has contenido. ¿Te importa si pregunto por qué es eso?
Cuando no hubo una respuesta instantánea, agregó, con bastante audacia dado. ¿Con quién estaba hablando? Comillas, es posible que seas tan tímido. Los ojos de Beerus se entrecerraron tan bruscamente ante esa acusación que casi eran rendijas como serpientes. Comillas, ¿cómo acabas de llamarme? No digo eso para ofender. Es simplemente una observación de lo que he visto de ti con ellos, hasta ahora. Admito libremente que podría estar muy equivocado, y si es así, me disculpo, pero ven. Adelante, Beerus. Incluso tú tienes que admitir que difícilmente has dado la mejor impresión aquí. Dijo, luciendo totalmente serio sobre esto. Eres mejor de lo que eras antes, ya que al menos ahora no te ves incómodo cuando alguien que no sea Estia te abraza, pero tampoco eres bueno. Bueno, discúlpame por valorar mi espacio personal. Zeus ignoró ese comentario por completo. No creas que... Olvidado el momento en que Hera te cuidó después de la batalla con Hyperion. Permaneció desnuda todo ese tiempo, y no hay forma de que no te hayas dado cuenta de eso, mientras estabas en sus brazos. Sin embargo, incluso en una situación como esa, por todo lo que he escuchado, no lo hiciste, a pesar de que ella, tan orgullosa como es, voluntariamente se expuso por ti. Beerus suprimió el resoplido, que amenazaba con desgarrarlo ante eso, sabiendo lo que realmente había sucedido en esa habitación. Su ira después de que él volviera su propio comportamiento lascivo contra ella, y ella no había estado dispuesta a enfrentarse a probar su propia medicina. Después de eso, aunque fue breve, sus interacciones contigo fueron escasas, y parecía insegura si quería estar cerca de ti. Parecía que la habías alejado de ti con tanta fuerza con lo que sea que hiciste antes de que ella se fuera a dormitorio tuyo, que no me habría sorprendido si ella se distanciara completamente de ti y te viera como una causa perdida. El hermano menor continuó, sin darse cuenta del resoplido que casi sacó de su hermano mayor por segunda vez con sus palabras. Zeus todavía no tenía ni idea de eso, pensó Beerus. Su acto, en ese momento, hizo que ella se alejara del casi por completo, que es lo que él había estado buscando. Y solo duró unas pocas semanas, antes de terminar con el primer ataque de Cronos después de su asedio fallido. Tenía que agradecer a Demeter por eso, ya que ella, por supuesto, sintió que Hera retrocedía y se aprovechó al máximo. La diosa estaba constantemente en su espacio personal y, cariñosa con él cuando no estaba entrenando, nunca dejaba de sostener su brazo contra su pecho mientras caminaba o estaba de pie con él, e incluso cuando estaban entrenando, cada día se aseguraba de tener siempre un combate personal con él, lo que condujo al segundo asalto de Cronos. Es cierto que él había contribuido con esa última parte, dado que nunca la rechazó. Aunque para ser justos, en ese momento, lo vería principalmente como una forma de pasar el tiempo cuando no estaba entrenando. Sin embargo, estaría mintiendo si dijera que no había una parte considerable de él que se había sentido más a gusto con ella de lo que se había sentido no mucho antes de eso. De todos modos, todo llegó a un punto crítico el día que las fuerzas restantes de Cronos aparecieron nuevamente, asegurándose de distraer a los Hecatonqueides esta vez junto con ese tipo Pan, y lo habían estado haciendo desde entonces para asegurarse de que no llegaran rápidamente. Aplastado, Demeter se había esforzado por estar a su lado y luchar junto a él, apoyándolo en todo lo que podía y negándose a escuchar cuando le dijo que no necesitaba que lo cubriera como lo hacía. Se había obstinado en permanecer junto a él hasta que el otro bando se hubiera retirado, y había luchado con todo su corazón antes de que eso sucediera, incluso asegurándose de asestar el golpe final de la batalla justo frente a él. Incluso se había asegurado de hacerlo usando una de las técnicas de artes marciales que le había enseñado durante esas 3 semanas de entrenamiento, conectándola tan perfectamente contra el hermano de Cronos, ¿quién olvidó el nombre? Que incluso él tuvo que admitir que estaba impresionado con lo bien que había elegido su momento y ejecutado el movimiento, algo que no hacía a menudo con nadie. Nunca saldría a decirlo, pero cuando Demeter lo abofeteó mientras él la miraba, sintió un escalofrío subir y bajar por su columna que no había sentido en eones, incluida su vida anterior, y tenía honestamente. Se encontró, por solo una fracción de segundo, incluso para su propia sorpresa, pensando en ella como linda. Hera había visto todo eso, desde el entrenamiento hasta el final de la batalla, y después de lo que Zeus y Hestia le habían dicho, no dudaba de haber visto su reacción cuando ella engañó a cómo se llame con uno de sus movimientos. La diosa que presenciaba a Demeter, en su mente, avanzaba a
pasos agigantados con él y tenía éxito en su ausencia, que lo había hecho, él no podía negarlo, y había salido del miedo que la había puesto en el instante en que parecía que Demeter estaba a punto de intentar hacer el proverbial movimiento de jaque mate. Eso fue agarrarse valientemente a su rostro con las manos después de la batalla, y dada la forma en que se había fruncido, sin duda para plantar el beso más fuerte que pudo en sus labios. No había hecho ningún movimiento para detenerlo, o mejor dicho, sería más exacto decir que ni siquiera había tenido tiempo de reaccionar dado lo repentino del acto, antes de que Hera apareciera justo detrás de la rubia y, sin importarle cómo se veía, la alejó de él sin dudarlo. Un ceño fruncido en su rostro mientras empujaba sus millas lejos de él con su fuerza, ganándose un grito de sorpresa de ella después de tomarla con la guardia baja, mientras la enviaba a toda velocidad hacia la piel de Olympus con un ton cuando su cuerpo impactó y hizo una onda de choque notable chocando con la montaña divina. La vista había sido francamente cómica, y ella no dio ninguna explicación adecuada, porque por supuesto que no lo era. Los celos eran la respuesta obvia, y no había posibilidad en los tazones de Tartarus de que ella confesara sentir eso con su orgullo. Ni en 1.000.000 de años. Sin embargo, lo que había hecho, para su crédito, fue bloquear a Demeter para que no se acercara demasiado a él e impresionarlo ella misma durante el siguiente ataque de Cronos y su escuadrón de matones, cuando decidió pegarse a él como pegamento igual que Demeter hizo. ¿Cómo lo impresionó ella, puedes preguntar? Superando a Demeter y realizando el ataque final de la batalla contra otro hermano de Cronos cuyo nombre no se había molestado en recordar. Un ataque que implicaba replicar uno de sus movimientos de puntos de presión, que nunca le había enseñado a nadie, y solo había mostrado unas pocas veces en esa etapa, sin explicar cómo funcionaba. En esencia, ella lo había observado usándolo en algún momento, de alguna manera lo había descubierto sin una palabra de él al respecto, y luego lo había realizado sublimemente bien. No es una imagen perfecta, eso sí, pero teniendo en cuenta que era una técnica de lucha más compleja que cualquier cosa que le hubiera enseñado a cualquiera de sus hermanos, y ella lo había logrado tan bien como lo había hecho sin ninguna intervención de él, era seguro decirlo, ella lo había dejado mirando con los ojos muy abiertos y un poco estupefacto. Su curva de aprendizaje había sido buena antes, pero no tan buena. Al menos, no en ese momento, de todos modos, desde su perspectiva. Claramente había subestimado un poco su potencial, y bastaba con decir que, por más dolor que ella había sentido antes, innegablemente lo había sentido. Ese mismo escalofrío que Demeter había enviado arriba y abajo de su cuerpo, mientras observaba a Hera usar uno de sus ataques de puntos de presión, clavando a ese tipo en la frente solo con la punta de sus dedos, haciéndolo croar y caer inconsciente por un pequeño periodo. Su cuerpo cayó del cielo antes de que otro de los hermanos de Cronos lo recogiera y lo teletransportara con el resto de sus fuerzas, después de que Cronos rompiera la barrera que prohibía la teletransportación. Y lo había hecho con esa exasperante sonrisa en su rostro, que en ese caso, para horror de una parte de él, también había encontrado linda. Quizás incluso más que Demeter. Estaba agradecido de no haber estado sosteniendo su espada en ese momento, de lo contrario no dudó que la habría dejado caer y realmente se vería como un tonto. Independientemente, después de eso, Demeter, al ver su actuación como un desafío, se había enfrentado a ella en un spar todos los días desde entonces, lo que Hera parecía estar más que feliz de darle. Beerus no necesitaba ser un genio para descubrir por qué Demeter complacía tanto a Hera, ya que aunque esta última obviamente nunca revelaría sus motivos abiertamente, nuevamente debido al orgullo, las razones eran fáciles de entender. Los propios Spars siempre habían terminado en empate hasta ahora, sin que ninguno estuviera dispuesto a admitir la derrota, casi como si temieran que al hacerlo, estarían admitiendo una derrota completamente diferente a su hermano contrario. Y cada vez que tenían que ir a la batalla con las fuerzas restantes de Cronos, sus travesuras se extendían al campo de batalla y, como ya se mencionó, se mantuvieron de su lado sin importar que, siempre a la vista, y usaron las batallas como una oportunidad para pelea de otra manera. Que estaba haciendo todo lo posible para respaldarlo y básicamente presumir para captar su atención e interés sobre el otro. Y todo sin que ninguno de los dos afirmara que así era verbalmente. Consiguió, porque una vez más, su orgullo. Pero Demeter, con lo atrevida que había sido antes de eso, aferrándose a su lado e intentando dar el primer paso con él, aparentemente, hace aproximadamente un año antes de que Hera se interpusiera en su camino, solo podía suponer que era por una de dos razones. O A.
Ella estaba esperando hasta que finalmente consiguiera que Hera cediera, para que no tuviera que preocuparse de que ella se interpusiera en su camino, lo cual, dada la forma en que era, él dudaba que fuera el caso incluso si fuera derrotada. Ambos habían llegado a algún tipo de acuerdo, silencioso o no, en el que tal vez ambos estaban tratando de que él fuera el que cortejara voluntariamente a cualquiera, ya que eso sería más significativo. La segunda opción tenía un poco más de sentido dado lo mucho que los dos se esforzaban, especialmente durante las batallas con sus enemigos, para llamar su atención sobre ellos y mantener su interés, aunque podía ver que lo primero también era cierto. De cualquier manera, lo que estaban haciendo era ridículo, tonto e infantil, incluso se podría decir. Y Beerus, nuevamente, estaría mintiendo si dijera que no había una parte significativa de él que se sintió cada vez más cautivada por sus esfuerzos con el tiempo, sin mencionar, como lo expresaron su hermana gemela y su hermano menor, también halagado. Excepcionalmente así. Difícil no serlo después de estar armado con el conocimiento de la frágil biología de este mundo para los dioses, que inevitablemente lo había librado de cualquier rastro de repulsión que había sentido anteriormente debido a su relación, y pasando por esto con ellos durante tanto tiempo. Nunca nadie había peleado por él así. Oh, claro, había tenido lindas princesas y reinas de mundos en su antiguo universo que habían luchado o hecho otras cosas para mantener su interés en ellas, por temor a que si no lo hacían, explotaría su planeta después de probar la mejor comida de esa civilización, y no estar a la altura de su paladar. Estos dos, sin embargo, no tenían tal advertencia, y estaban haciendo esto simplemente porque, por las razones que tuvieran, lo querían. Y ahora estamos donde estamos ahora con. No estás escuchando, ¿verdad? Sacado de su ensimismamiento, la atención de Beerus se centró de nuevo en Zeus, quien aparentemente había estado hablando todo el tiempo en que se había distraído, y ahora lo miraba con una sonrisa traviesa. Parece que alguien estaba demasiado ocupado en su propia cabeza allí. Y no pude evitar darme cuenta mientras miraba a Hera y Demeter también. Su tono estaba prácticamente desbordado de presunción ahora. Vaya, hermano. Te estás volviendo aún peor al ocultar tus emociones si lo haces justo enfrente de mí y de este así. Porque estaría emocionado por esto, mi trasero. Se burló, imitando a Beerus de antes de una manera juguetonamente burlona. Sin embargo, admito que tomaré este lado tuyo sobre el que parecía perturbado ante el más mínimo toque o señal de afecto cualquier día. Dándole palmaditas en la espalda con una especie de orgullo que Beerus nunca le había visto mostrar, Zeus dirigió hábilmente la mirada de su hermano mayor hacia el spar que estaba ocurriendo momentáneamente, donde Hera había recuperado la ventaja. La diosa eligió ese momento, sin la voluntad de nadie más que la suya, para lanzar una mirada astuta hacia ellos, de manera similar a como lo hizo Demeter, antes de volver a concentrarse en luchar contra su hermana. El poder detrás de sus colisiones lo sintieron, aunque sea débilmente, todos los residentes del Olimpo. Tengo que decir que tengo curiosidad por saber cuál te llama más la atención, o si miras a ambos por igual. La expresión de Zeus se volvió un poco demasiado pervertida para el gusto de Beerus. Me pregunto si podrías tratar de convertirlos a ambos en tus consortes, al final. Sería difícil, especialmente dada la personalidad de Hera, pero sabiendo lo terca que puede ser, no me sorprendería demasiado ver que lo intentas comillas. Zeus, comillas sí, Beerus callarse la boca, Beerus se encontró inexpresivamente mirando a su hermano menor, mientras le daba un fuerte codazo en las costillas, haciendo que Zeus se doblara y agarrara donde había sido golpeado por la sorpresa y el dolor del golpe. En serio. Convertirlas a ambas en sus consortes. ¿Cómo? Casarse básicamente con ambos. Suponiendo que eso fuera posible teniendo en cuenta quiénes estaban involucrados, no le importaba lo atractivos que los encontraba ahora, valoraba su cordura, muchas gracias. Sin mencionar que todavía tenía poco interés en casarse, y si había algo que Hera había dejado en claro, sin importar cuánto se burlara de él antes, era que nada sexual sucedería a menos que lograra que él aceptara casamiento. Sin duda, esa era la razón por la que había huido de él después de que se despertara y comenzara a volverse demasiado agresivo sexualmente para su gusto. Y en cuanto a Demeter, bueno, ella era más una desconocida. Definitivamente quería tener intimidad, pero en cuanto a si también quería o no una garantía de matrimonio, él no tenía idea, ya que ella nunca había dicho. Tampoco tenía ganas de arriesgar su brazo allí. Tampoco,
para ver si el matrimonio era un requisito para ella o no. Además, el hecho de que los encontrara lindos y se sintiera halagado por sus payasadas no significaba que quisiera algún tipo de relación romántica o más íntima con cualquiera de ellos. Al menos, él no lo creía así. Uga, gimió internamente. Esto se está convirtiendo en un dolor para pensar. Me preocuparé por esta mierda más tarde, después de que haya terminado mi negocio con Cronos. Eso dolió, su hermano pequeño jadeó, antes de que el dolor se disipara y se pusiera de pie en toda su altura, mientras inconscientemente se frotaba el lugar en el que había sido golpeado, mientras miraba a Beerus. Comillas, ¿era esto realmente necesario? Mis disculpas si esto suena cruel, hermanito, especialmente porque no soy alguien a quien le guste la violencia, pero si Beerus sintió la necesidad de tocarte así, entonces probablemente fue necesario. Estia comentó, mientras miraba a ambos y le daba a Zeus en particular una sonrisa dulce y enfermiza, con sus mejillas habiéndose vuelto de un ligero tono rosado. Tanto para los susurros de este idiota. Puedo decir solo con una mirada después de ese comentario que ella escuchó cada palabra. El dios destructor pensó con algo de alegría. Su hermana gemela solo esbozaba esa sonrisa y esa mirada cuando algo no le sentaba bien y la ponía nerviosa. Ya que ella no tenía un hueso enojado o malo en su cuerpo, esa mirada era lo más parecido a ella que mostraría una apariencia de mala racha. Tal vez sería mejor si terminamos la conversación allí y pasamos a otra cosa, ya que está claro que Beerus no está de humor para eso, y preferiría no ver a mi querido hermano enfadado. ¿No estarías de acuerdo? Zeus preguntó de esa manera cálida y amable que siempre hacía. Zeus, por un instante, estuvo a punto de argumentar que ella también había participado en esto, pero se contuvo y se detuvo, muy sabiamente. Porque él fue lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que no había nada en sus palabras que indicara que él solo tenía la culpa, incluso si parecía que lo estaban señalando a él, y también que discutir eso era algo sin sentido, ya que ella no lo estaba equivocado. Ese codazo y él. Cállate de Beerus definitivamente habían sido una advertencia, a pesar de su expresión inexpresiva, de que estaba tentando a su suerte. Si continuaba, entonces no importa si tenía razón o no en lo que le dijo a su hermano mayor, corría el riesgo de irritarlo lo suficiente como para ir a donde podría simplemente darle un toque, como lo había dicho a una completa patada en el culo. En un día normal, lo más probable es que esté dispuesto a seguir adelante de todos modos. Porque incluso si lo golpearon en lo que podría llamarse vagamente un spar como lo que sus hermanas estaban haciendo en este momento, nunca hubo un día en el que no ganara más experiencia o aprendiera algo nuevo de luchando contra él. Entonces, en cierto modo, no había ninguna desventaja real en ese momento. Aparte de que Beerus se molestó con él por un corto tiempo y posiblemente tenga heridas que tarden mucho más en sanar, gracias a su dominio de destrucción. Sin embargo, el lado de Cronos los estaba atacando hoy, como Grano les había advertido amablemente hace unos días, y preferiría estar en plena forma para ese encuentro. Con ese estado de ánimo, Zeus suspiró y asintió con la cabeza a su hermana mayor. Sí. Supongo que tienes razón. Su mirada luego se desplazó de nuevo a Beerus, mientras le daba un ligero golpecito en el hombro. No voy a disculparme por mis palabras, hermano, pero dejaré de hablar de eso por ahora, ya que prefiero que toda tu atención esté en el próximo ataque del lote de Cronos, en lugar de en mí de alguna manera por irritarte. Alguien se ha convertido en el hermano pequeño bastante descarado en los últimos tiempos. Beerus estuvo a punto de hacer un comentario sarcástico por eso, pero Estia terminó respondiendo antes de que pudiera. Sin embargo, no es que estuviera molesto por eso, dado lo que salió de su boca a continuación. Aunque es agradable verte preocupado por nuestro hermano más querido, Zeus, si se sintió realmente inclinado, bueno, mis más sinceras disculpas de nuevo, si sueno grosero o irrespetuoso contigo, pero no estoy seguro de que aguantarás lo suficiente para que lleguen nuestros enemigos y que incluso sea un factor, comillas el atleta olímpico más joven, a pesar de conocer la disparidad actual en los niveles de poder de él y su hermano mayor, se estremeció y descubrió que su rostro se arrugaba cómicamente por un segundo como un hombre que había recibido un disparo por las palabras de Estia. Todo dicho aparentemente con inocencia, pero también con un nivel de franqueza para el que no estaba preparado, y lo dejó momentáneamente atónito. Beerus, mientras tanto, ni siquiera trató de contener la risita que brotó de él. Esa era básicamente la forma educada de Estia de decir, te destrozarían en un instante, si realmente quisiera intentarlo. No se equivocó en absoluto,
Pero la forma en que lo dijo, además de la mirada en el rostro de Zeus, incluso si él también sabía que ese era el caso, no tenía precio. Sin embargo, el verdadero golpe fue el ligero cambio en la sonrisa que Hestia tenía en su rostro, ganando otro tipo de diversión cuando le envió una mirada secreta de reojo donde sus ojos se encontraron. El gesto que le hizo saber que ella sabía lo que estaba haciendo allí y, a pesar de sus palabras en sentido contrario, definitivamente no se arrepintió de haberlo dicho y hacer que él se riera un poco en el proceso. Única en su clase, la diosa era. Incluso ahora, por varias razones, como nunca causarle un problema, poder ponerlo de buen humor casi sin importar qué, y estar siempre ahí para él con una presencia agradable y reconfortante, ella seguía siendo su hermana favorita. A su manera única, ella era tan linda en su mente como lo eran ahora Hera o Demeter, y aunque nunca le había dado una mirada súper descarada para mostrarlo, estaba seguro de que había pensado en ella así incluso en el momento atrás como sus últimos días atrapados dentro del estómago rancio de Cronos. Siempre de una manera platónica, por supuesto, dada su falta de conocimiento de la extraña biología de este mundo para las deidades en ese momento, junto con la forma en que pensó que eran hermanos. Sin embargo, ahora que su bloqueo mental anterior se había ido, bueno, le gustaría pensar que había permanecido igual, dado que la idea de que su pureza se mancillara de alguna manera lo hacía sentir más náuseas que comida de mierda. Y eso no decía algo sobre cuánto la valoraba, si podía admitir algo así para sí mismo. Hubo un momento en el que había estado cachondo hace un año en el que la idea y el impulso de convertir sus deseos carnales en ella y en Demeter habían surgido, aunque solo fuera brevemente antes de que lo aplastara, pero no fue así. No es difícil razonar esa instancia de distancia. Simplemente porque estaba seguro de que no habría importado quién se hubiera parado frente a su puerta ese día, él también habría sentido y tenido los mismos pensamientos con ellos. Él estaba seguro de ello. Así como también estaba seguro de que ya había decidido dejar de pensar en este tipo de cosas por ahora cuando se trataba de sus otras dos hermanas, y sin embargo, aquí estaba, pensando en ello de nuevo con Hestia. Realmente debería hacer un mejor trabajo para controlar su mente que esto. A este ritmo, su propia cabeza podría terminar rivalizando con su cuerpo en términos de traición. Muy afortunadamente, y para su alivio, antes de que Zeus pudiera responder a lo que había dicho Hestia, llegó la distracción perfecta para esta mierda. Una nube considerable comenzó a manifestarse sobre sus cabezas y proyectó una sombra notable sobre el patio, captando la atención de todos y deteniendo la actividad física tanto de sus hermanos como de sus hermanas. La masa nublada y la presencia instantáneamente reconocible aparecieron dentro de la barrera con ellos, a diferencia de su primera visita, debido a una solicitud hecha a los cíclopes hace un tiempo para permitir la entrada primordial al interior. No les había gustado la idea de estar en presencia de su padre de esa manera, y tuvieron algunas palabras selectas para él, por decirlo menos, pero al final, accedieron y le permitieron el acceso a su morada puramente con fines precautorios. Porque si bien habían tenido suerte las primeras veces de no haber sido descubiertos cuando él les hablaba, sería una tontería suponer que si hubieran continuado como estaban con él en el exterior y consentido, eso no tendrían mala suerte y lo descubrieron. Y la noticia que trajo, era precisamente lo que Beerus había estado esperando escuchar durante mucho tiempo, cuando el rostro de su rostro se volvió claro, la voz resonó de esa manera distorsionada que el dios destructor se había acostumbrado a escuchar durante el último año, mientras su la expresión parecía urgente y emocionada. Dejen de hacer lo que estén haciendo y escuchen, rebeldes. Ha llegado el momento. El subordinado de Cronos, Aegaean, finalmente ha encontrado el Opio Taurus, y no le llevará mucho tiempo capturarlo. Será mejor que se preparen de inmediato, y yo no lo haré. Solo significa para la recuperación de esa criatura fue entonces cuando todos lo sintieron. Numerosos poderes se disparan repentinamente a alturas increíbles a una buena distancia de ellos, tanto en línea recta frente al pico de su montaña como sobre la isla de Creta. Los poderes se combinaron por completo en un lugar creando una fusión de colores casi como un arco iris que atravesó la capa nubosa que tenían delante e iluminó el cielo infinito, mientras que uno rojo sangriento solitario se elevó debajo de ellos y cubrió Creta. La liberación prácticamente simultánea del poder divino enviando un intenso escalofrío por la columna vertebral de todos, incluido Beerus. Aunque esto último ciertamente no fue por miedo, sino por alegría por lo que estaba por venir. Y Uranus lo expuso de manera bastante sucinta.
Ahora que Cronos y los suyos son conscientes de esta circunstancia, han optado por deshacerse por completo de su plan inicial. Olvídense de la mera distracción, con esta notificación, pueden darse el lujo de correr el riesgo que antes no podían, y Cronos finalmente ha enviado fuera de la orden que no dudo que ha estado